Bien, entonces a proseguir con el estudio de Efesios. Es el vídeo número 17. No son muchos, 17 vídeos, no es nada, ¿eh? Sí, sí. Solo 4 capítulos y aún no hemos terminado el cuarto, pero bueno. Pero es bueno profundizar y que quede bien claro, ¿no?, el asunto. Y vamos a arrancar donde lo dejamos, con que lo dejamos hace bastante tiempo ya, y seguramente pues no nos acordaremos, porque eso es normal. Conviene pues repasar un poco y sobre todo para ver el contraste entre lo que vamos a ver ahora, que ya lo vimos, y lo que vamos a ver a continuación, que no lo vimos. No sé si me explico. No me pidas que vuelva a repetir eso, porque seguro que no me sale. Bien, entonces, estamos en el capítulo 4, vamos a ver los versículos 17 y 19, vamos a hacerlo rápido, porque ya con que lo vimos no hace falta insistir demasiado, pero vamos a verlo lo suficiente como para entenderlo y luego ver el contraste, como digo, con lo siguiente. El título genérico pues podría ser este: no andéis como los otros gentiles. O sea, vimos que los efesios, que no era solamente la iglesia local cita en Éfeso, sino que se estaba refiriendo Pablo a todos los cristianos que vivían en aquella zona cercana a Éfeso, y en fin, había bastantes iglesias y se iban fundando bastantes iglesias locales, iglesias de no demasiada membresía. Eso me hace pensar a mí cuando el Señor, ¿os acordáis en el Evangelio, ¿no?, que hace sentar a aquellas multitudes, las hace sentar ¿cómo? De 50 en 50. Qué curioso. Eso me da que pensar, ¿no? Porque no les hizo sentar de 100, 200 en 200, eran 5.000, vamos a decir 5.000. Hay dos episodios al respecto, uno de 5.000, otro de 4.000. Vamos a ver el de 5.000, que es más exhaustivo, por lo que quiero decir. Y les hace sentar, como digo, no en grupos de, ¿qué podían ser?, de 200, 300, 500, ¿no?, sino en grupos de 50. Se hace sentar en grupos de 50. Y eso a mí me da que pensar. Podría ser, y lo lanzo como pregunta, ¿no?, lo lanzo ahí, podría ser que el Señor tenía en mente lo que iba a ser la iglesia repartida en iglesias locales, por lo tanto, de una membresía similar a 50 miembros, como un número, no digo que el Señor estuviera diciendo, y la iglesia que tenga 51 miembros ya no es iglesia, no. Pero es más que nada partiendo de un punto, ¿no? Porque con 50 la gente se puede conocer. Es una iglesia familiar. Y creo que eso es importante también, ¿no? Lo que hablamos acerca de que la iglesia local tiene que ser lo más familiar posible, en el buen sentido de la palabra y de la expresión, ¿no? Familiar, donde la gente se conoce, la gente se invita, donde la gente participa. Iglesias de 100, bueno, claro que sí, iglesias de 200, bueno, pero también es verdad que cada vez que la iglesia es de mayor número, es más complicado que la coinonía fluya. No digo que sea imposible, no digo que no haya de ser así, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que las iglesias tienen que ser de 50 miembros, por favor, que nadie malinterprete, pero me da que pensar lo que hizo el Señor, ¿no? Les dijo que se vayan reuniendo en 50, ¿no? Y ahí lo dejo, o sea, no tiene mayor historia que esto. Entonces, como decía, ¿no?, la iglesia de Éfeso no era solamente una iglesia local, eran muchas iglesias locales repartidas en toda aquella zona de Asia Menor, y todas, prácticamente todos, eran de origen gentil. Y esto es muy importante, gentil, es decir, no judío. Entonces, ¿no andéis como los otros gentiles? Pues claro. O sea, ellos eran gentiles, pero al ser cristianos ya no podían andar como el resto de los gentiles. Ya no podía ser. No debía ser, no podía ser. Y leémosla entonces, los versículos 17 a 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si os dais cuenta, este es el común denominador de esta sociedad. Esto último es el común denominador, es lo común. Es así. Es lamentable. Esos que enseñan que la iglesia está aquí para transformar la sociedad y hacer que la gente crea, pues no.
no es verdad. Hacemos lo que está en nuestra mano hacer, pero no pensemos que vamos a cambiar el mundo. El único que cambiará el mundo es Jesucristo cuando vuelva y establezca su reino. Y si os dais cuenta, todo lo que dice, no todo, no, Miguel, no exageres, gran parte de lo que dicen los profetas en el Antiguo Testamento tenía que ver con, y tiene que ver con Israel, no con la Iglesia, eso está claro, con Israel y con el Israel que tiene que renacer de las cenizas, por expresarlo así, ¿no? Que tiene que ser el Israel nacional, por lo tanto nación, que tiene que ser cabeza de naciones, y eso ineludiblemente es el reino que tiene que venir. Y el reino que tiene que venir vendrá cuando el rey vuelva. Entonces, si eso lo obviamos, si eso lo rechazamos y decimos que es la Iglesia la que tiene este llamamiento de parte de Dios, de ser nación de naciones, etcétera, etcétera, y que cambiará el mundo, nos estamos equivocando absolutamente, porque la Iglesia no es nación. La Iglesia no tiene territorio. Y las promesas que Dios hizo a Israel son, en cuanto a Israel, son a Israel. ¿Bien? Son a Israel. Y eso se tiene que cumplir. Y las promesas que Dios ha hecho a la Iglesia son a la Iglesia. Pero bueno, este es otro tema. Vamos a lo que vamos. Vamos a ir viendo esto. En estos versículos Pablo refiere 4 características del estilo de vida impío que los creyentes deben abandonar. Y empieza así, ¿no? Esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, esto es importante. Lo que va a decir Pablo es muy importante y esta solemne expresión busca la atención de sus oyentes y por tanto de la nuestra también. Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Esto ha cambiado, hermanos? Es exactamente igual. Pero qué fácil es andar como el resto de los gentiles, el resto de la gente del mundo. Es muy fácil. No de una manera total o absoluta, ya lo sé, pero es fácil andar como ellos andan y pensar como ellos piensan. Hablaremos sobre la cuestión de pensar y veréis que tiene mucho que ver con la cuestión del arrepentimiento. De hecho, básicamente es muy lo mismo. Cambiar la manera de pensar. No podemos pensar como el mundo piensa. No puede ser. No podemos tener los objetivos que el mundo tiene, ni siquiera aquellos objetivos que son lícitos en sí mismos. Porque ¿qué pasa si Dios tiene otros objetivos para ti? Y tú estás forzando, yendo en contradirección. Es mucho más humilde decir, Señor, yo voy a hacer esto porque es lo que entiendo que tengo que hacer, pero tú tienes la última palabra. ¿Verdad? Hágase tu voluntad, no la mía. Como se echa en los cielos tu voluntad, hágase tu voluntad aquí en la tierra, y yo estoy en la tierra, hágase tu voluntad en mi vida. Esto es muy importante, ¿eh? Porque es muy fácil andar en la dirección del mundo, es muy fácil. Y yo no estoy necesariamente hablando de inmoralidad, que también, cristianos caen en inmoralidad, cuidado. Pero no estoy necesariamente hablando de eso, sino sencillamente de seguir la corriente de este mundo, los valores de este mundo, y es tan fácil impregnarse de todo esto. Pero la Biblia dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Así que vamos a tener que hacer un esfuerzo importante delante del Señor personal. Por lo tanto, cada uno lo tiene que hacer, lo debería hacer. Señor, ¿a qué te estás refiriendo con esto de cara a mi vida? ¿Cómo no debo andar respecto al resto de los gentiles? ¿Cómo debo andar respecto a tu voluntad, no a la voluntad del mundo? Aunque parezca muy loable, aunque parezca muy, no sé, deseable, pero no es suficiente. Es lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Hermanos, la vida cristiana es obediencia. Es una vida de obediencia. Es lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Y es nuestra responsabilidad buscar eso. La acción de andar, cuando dice ya no andéis, la acción de andar simboliza la conducta diaria. Conducta, por conducta entendemos no solamente la expresión hacia afuera de nuestro carácter, que sí, pero mucho más que eso, es los motivos por los cuales hacemos las cosas o no las hacemos, las actitudes,
fin, ¿cuál es el planteamiento total nuestro, diario, cotidiano? ¿Cómo nos movemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué decimos lo que decimos? Es tan fácil llegar a decir cosas bonitas y en realidad a los demás, ¿no? Y en realidad tener una motivación incorrecta. Tan fácil ser agradable. Y no digo que hay que ser desagradable. Lo que digo es que cuidado, ¿cuáles son los motivos por los cuales somos agradables? ¿Me entiendes? Queremos caer bien a la gente, queremos que los demás nos acepten, queremos que los demás tengan una buena opinión de nosotros. Pues ya tenemos nuestra recompensa, como dijo el Señor, ¿verdad? Así que es tan importante que vayamos puliendo nuestras actitudes y nuestras motivaciones. ¿Y qué pasa si haciendo así resulta que la gente nos rechaza? Pues vete a las bienaventuranzas, ahí te habla el Señor de que bienaventurados cuando hablen mal de vosotros, os persigan y digan cualquier cosa mintiendo, ¿no? Porque grande es el galardón. ¿Y qué prefieres, un galardón aquí de cara a la galería o un galardón en el cielo que es eterno? Así que es tan importante que el cristiano ande recto delante del Señor, no solamente en cuanto a moralidad, que por supuesto, pero es que tenemos que andar mucho más allá que esto, mucho más allá. ¿Cómo nos comportamos? ¿A quién queremos impresionar? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué las decimos? Cuando decimos algo agradable a los demás, ¿qué nos mueve? ¿La verdad o el interés genuino o es algo aprendido y vacío? Hay trabajo, ¿verdad? ¿Verdad que hay trabajo? Bueno, yo, no sé, yo llevo 40 años de cristiano y aún tengo mucho trabajo por delante. Y aquí hay gente que no tiene ni siquiera 30, o sea que imagínate. Años de edad. Bien, así que conducta diaria implica mucho más de lo que parece. Seguimos. Así como ahora los creyentes, los ya creyentes, debían andar como es digno de la vocación con que fueron llamados, vocación significa llamamiento, llamamiento. Previamente debían de dejar de andar como los otros gentiles, es decir, como el resto de las gentes que seguían en sus pecados. Porque claro, escucha bien, cuando estamos moviéndonos según nuestro interés, por ejemplo, de caer bien, y es un interés torcido, esto es pecado, hermanos, es pecado. O sea, que pecado no es solamente fornicar, que sí lo es, Pecado son muchas cosas. Así que vigilemos bien nuestras actitudes, nuestras motivaciones. ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿O por qué callamos? ¿O por qué todo? Es que nosotros tenemos que poner nuestra vida delante del Señor y decir, Señor, dame un buen repaso. Que yo vaya entendiendo cómo soy y por qué soy como soy. Para ir cambiando las cosas y ir siendo genuino delante de ti. ¿Me entiendes? Y lo que pasa es que, claro, llevamos tantos años haciendo lo mismo que no es fácil. Hay muchas cosas ahí que tienen que ser vigiladas y cambiadas. Bien, lo que Pablo quería transmitir es que no era posible vivir con un pie en el cristianismo y el otro en el mundo. Eso está claro, ¿verdad? Siendo de Cristo, la vida del creyente está consagrada a Dios, consagrada. De Él somos. Ahora, yo no estoy diciendo que tenemos que ser perfectos ya. ¿Sabes? O sea, a partir de este segundo ya soy perfecto. ¿Por qué? Porque lo decido en el nombre de Jesús y soy perfecto. No, a ver, delante de Dios sí lo eres, porque Dios te ve a través de Cristo. Pero no, eso es todo. Es un proceso y veremos sobre eso. Yo espero que lleguemos al tiempo de verlo sobre eso. Lo que es el despojarse, el que es vestirse, todas estas cosas. Pero no voy a adelantar acontecimientos.
Pero eso sí, estamos consagrados a Cristo. Si somos de Cristo, lo somos. Y si no, no lo somos. No sé si me explico. O sea, aquí no hay medias tintas. Aquí o es al 100% o no es nada. Los que andan en la vanidad de su mente o en la superficialidad de su mente, ¿te das cuenta? Interesante el comentario de MacArthur, lo voy a leer otra vez. En primer lugar, los incrédulos son improductivos en sentido intelectual, en lo referente a cuestiones espirituales y morales. Sus procesos racionales son distorsionados e inadecuados, por lo cual siempre fallarán en la producción de un entendimiento piadoso o una vida moral. Su vida es vacía, vana y carente de sentido. En mayor o menor lugar es así. Es así. Y esto es algo que también dijo el apóstol Pablo, ¿no? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, son necedad, son estupidez. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y si se han de discernir espiritualmente, ¿cómo se pueden discernir como cristiano? A través de la obra del Espíritu Santo en uno. No hay otra manera. Lo que está escrito, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por tanto, el impío es incapaz de discernir la verdad de Dios. Versículo 18, y teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es un amontonar, pecado tras pecado, forma de pecar, eso va endureciendo, endureciendo. Es un proceso a la inversa del nuestro. El nuestro es al revés. Es ir emblandeciéndonos, es ir rompiendo esquemas, es ir profundizando en las cosas, es permitir que el Espíritu Santo vaya obrando, dando luz ahí donde es necesario. Pero el impío, ¿qué hace? Todo lo contrario. Y cuantos más años vive, peor, peor. Así que no es bueno vivir muchos años si eres incrédulo, si eres un impío. No es bueno, porque vas acumulando pecados. ¿Sabes? No es bueno, ¿no? Así que por causa de la dureza de su corazón el impío tiene una mente entenebrecida y por ello vive ajeno a la vida que Dios quiere que se viva y como resultado inmediato se manifiesta la ignorancia en ellos. Versículo 19 lo vimos también, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. Lascivia es el deseo que no es correcto, para cometer con avidez toda clase de impureza. La gente que sigue dando la espalda a Dios como manera de vida pierde toda sensibilidad moral, o bien se entregan al deseo depravado, cometiendo toda impureza, o bien lo consienten y se complacen con los que las practican. Hoy en día, ya sabéis, ¿no? No voy a decir qué, porque ¿para qué decirlo? Ya sabéis a qué me refiero. Eso está bien visto. Todo eso está bien visto. Y ahora ya están metiendo cosas ahí, que es la maldad sobre la maldad sobre la maldad. ¿No? Y ahí está el mensaje de la pedofilia, ¿verdad? Eso ya es el colmo de los colmos. O sea, ya es el recochineo total, si me permitís la expresión, es que, para que me entendáis, es horrible. Ya se está diciendo, ya los pedófilos, no hay que llamarles así, hay que llamarles de otra manera. Ahora seremos homófobos por decir pedófilos, sí, o algo así. Estos pobres tienen necesidad, pobres. Y a los niños hay que educarles en todas estas cochinadas. O sea, ¿os dais cuenta la mano del diablo ahí, no? ¿Cuándo empezó esto? Bueno, esto empezó ya desde el Edén, ¿no? De la caída, pero últimamente es abominable la cuestión ya. Y hay iglesias, voy a decirlo así, en iglesias hay personal que está diciendo, bueno, pues la homosexualidad, pues tampoco es tan mala, porque al fin y al cabo, si hay amor, y esto y lo otro y lo otro y lo demás allá, y esto y esto y esto. Hermanos, pero la Biblia nos dice que no tenemos que andar como el resto de los gentiles. ¿Me entiendes? Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado, ni va a cambiar. La sociedad cambia, pero para peor. La ley de la entropía espiritual. Todo tiende a ir a peor. En este caso, espiritualmente hablando.
Y los cristianos que puedan tener dificultades en ciertas áreas, no voy a decir cuáles, en cualquier área, tienen que clamar mucho a Dios. Tenemos que clamar mucho a Dios para que Dios nos ayude a poder salir de ahí. Porque la voluntad de Dios es lo que está escrito en su palabra. Y esto no va a cambiar. ¿Me seguís? Cosas como, por ejemplo, la del feminismo. Se ha puesto tan de moda el feminismo. Hermanos, la Biblia es muy clara. El Padre, Cristo, el hombre, la mujer. Eso es lo que dice la Biblia. Pero el hombre tiene que amar a la mujer. Claro. Pero el orden es ese. Yo no puedo decir estas cosas en público. Porque enseguida ya sabe lo que pasa. ¿Me entendéis? Pero se han de decir. Al menos se han de decir dónde y cuándo se puedan decir. Y a quién se puedan decir. Y más que podría decir, pero ya lo sabéis, de todos modos, todas ellas. Y se complacen con las que las practican. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, que es lo que ha pasado, esta sociedad ha rechazado a Dios, ¿verdad? ¿Sí o sí? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, Dios les dijo, muy bien, no me queréis tener a mí en consideración que soy el único que puedo limpiaros. Pues entonces allá veréis lo que hacéis. Eso es lo que significa. Y claro, lo que pasa es que se manifiesta la maldad que hay en el hombre, en el ser humano, se manifiesta más y más y más y más, porque es lo que hay, no hay justo ni un uno. Ni uno hay. Es lo que está escrito, ¿verdad? Estos que dicen, no, el hombre en realidad no es tan malo. Engañan, mienten. El hombre es totalmente depravado. Totalmente depravado. El diablo más aún. Absolutamente depravado. Pero el ser humano es totalmente depravado. Y si decimos lo contrario, y si decimos que el hombre, bueno, hay algo de bueno en el hombre, si hay algo de bueno es porque Dios lo ha puesto ahí. Pero no por el hombre mismo. El amor de los padres hacia los hijos, eso, ¿de dónde viene? Pues si hasta los pajaritos lo tienen, ¿o no? Ahí tienes a mamá pajarita que cuida de sus bebés, ¿verdad? De sus pichoncitos. En cambio, normalmente, bueno, según qué especie, ¿no? Los machos ya dicen, ahí te quedas, yo ya. No tienen ese impulso porque no tienen ese instinto que Dios no les ha dado eso. O cualquier otra especie, ¿no? O al revés, ¿no? En el caso de los sapos parteros, sí, tienen parteros porque los sapos machos son los que llevan los huevos encima. Y la hembra, una vez ya los ha soltado los huevos, la hembra pasa de todo y chao. Y es el pobre macho ahí que va cargando con los huevos, pues se llama sapo partero. Y cuando ya llega la hora de eclosionar, pues... y luego ya se olvida. ¿De dónde vienen todas estas maravillas, hermanos? Dios lo ha hecho. Y el amor de padre, el amor de madre es de Dios. Y gente súper impía, súper malvada, que son capaces de matar de todo. Pero, ay, mis hijos, que nadie los toque. ¿De dónde viene eso? Eso viene de Dios. Es instinto, es amor, viene de Dios. Todo lo que es bueno viene de Dios. Y el resto es de los hombres. Uy, el diablo que es muy malo. Sí, también puedes meterla ahí si quieres, pero... el diablo no va a ser juzgado por ti, tú vas a ser juzgado por ti mismo. En cuanto a ti, quiero decir. Dios te va a juzgar a ti. Está refiriendo a los impíos, claro. Y a los cristianos también. O Dios no nos va a juzgar. Porque compareceremos delante del tribunal de Cristo, ¿verdad? Bueno, pero eso es otro tema. Vamos a ver esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero mira, esto es el hombre, este es el ser humano. ¿Vale? No me mezcles las churras con las merinas. ¿Me entiendes?
No mezcles conceptos que no debas de mezclar. Esta es la realidad. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, se llama psicopatía esto hoy en día, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1, 28 al 32. Esto es un cliché de esta sociedad. Antes al menos se disimulaba más. En épocas pretéritas se disimulaba más. Era igual de malos, pero se disimulaba más. Pero hoy en día ya incluso se hace una apologética de todo, de la maldad. De, oh, qué malo soy, qué bien. ¿No? Mira, somos tan malos y no nos pasa nada. Ya. Cosas que antes avergonzaban a la mayoría, ahora son aceptadas sin más e incluso contempladas al nivel de la valentía y el coraje. Oh, tengo una hija que es, ya me entendéis, qué bien, qué valiente. O un hijo, qué bien, qué valiente. El mundo al revés. ¿Me entiendes? ¿Dios ha cambiado? No. ¿Ha cambiado la sociedad? Ha ido a peor. Irá a peor. Y cuando la maldad haya alcanzado el culmen, lo mismo, es lo mismo, cuando haya alcanzado el colmo, entonces vendrá el juicio. Porque es así. Porque el juicio tiene que venir sobre toda la máxima expresión de la máxima maldad para que el juicio sea exacto, sea correcto, sea como tiene que ser. Esa es la razón por la cual Dios está callado. ¿Me entiendes? Esta es la razón por la cual Dios está quieto. Porque todo se tiene que cumplir conforme está escrito. Todo. Y se cumplirá. Entonces estos que dicen, uy, que se tiene que convertir la gente se va a convertir y va a haber avivamientos por todas las naciones y millones se van a convertir. Bueno, la Biblia no lo dice. Nos gustaría que así fuera, pero yo no me voy a quedar con lo que me gustaría que fuera, yo quiero quedarme con lo que es la verdad. ¿Me entiendes? Las mentiras piadosas para los católicos. Yo no quiero mentiras piadosas, yo quiero la verdad. Porque conoceré la verdad y la verdad me hará libre. ¿Me estás entendiendo, verdad? Lo de mentiras piadosas para los católicos, sabes que eso está consentido. Bueno, si es para hacer el bien, una mentira dentro del catolicismo. No, eso es falso. Eso no es conforme a Dios. Si lo que está pasando es por la soberanía de Dios. Dios está en perfecto control de todo lo que está pasando. En perfecto control. Y por eso está permitiendo las cosas que están pasando. Para que llegue un momento en que se cumpla la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad como es hecha en los cielos, aquí en la tierra. Eso va a pasar. Pero aún no. Primero toda esta morralla de inmoralidad, de suciedad, de perversión, etcétera, etcétera, tiene que desaparecer. Tiene que ser erradicada. Y no va a ser agradable, ¿no? No va a ser. No. Lee el libro de Apocalipsis, estúdialo. No va a ser agradable. Así que valentía y coraje con todos los que pecan, no, todo lo contrario. Vamos a avanzar, porque no es lo que prometí. Ahora sí, aprendiendo de Cristo, esto es nuevo ya. Versículos del 20 al 24, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjate que habla de deseos engañosos. O sea, son deseos. Es deseable. Lo que sea, es deseable, pero es engaño. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y veremos que todo esto que hay que hacer es porque Dios ya lo ha hecho. De otra manera nosotros no podíamos hacer nada. Y se llama santidad experimental. ¿Ok? Pero vamos por partes. Bien, aquí ya vemos expuesto el cambio producido en la conversión. Ya está hablando a los gentiles creyentes, Efesios, creyentes.
Y los que hemos nacido de Dios entendemos perfectamente cuál es su voluntad en cuanto a cómo andar agradándole. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Significa, entre otras cosas, que ya no somos arrastrados a la antigua manera de vivir. O sea, ya no nos pueden arrastrar. El diablo no nos puede arrastrar y nosotros decir, es imposible que pueda ceder, no puedo. Falso. Ya lo tentará, pero no puede hacer más que eso. ¿Por qué razón? Porque hemos cambiado de naturaleza, hermanos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No tenemos por qué vivir bajo ese estigma. No tenemos por qué. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Claro, hay una condición, ¿no? Si es que es verdad que habéis nacido de nuevo, es lo que quiere decir. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Taxativo. No hay medias tintas. Como aquel siempre se ha dicho, ¿no?, que Dios no es abuelo. No tiene nietos. Solo tiene hijos. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, la clave es tener el Espíritu de Cristo. Aprendemos de Cristo por haber oído y por haber sido por Él enseñados. Aquí vamos otra vez a lo que estábamos viendo. Si aprendimos, cómo aprendimos de Cristo, ¿verdad? A ver dónde está esto. Bueno, mejor lo busco aquí. Cuando dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, por contra, vosotros habéis aprendido a Cristo, ¿vale? ¿Vale? Lo vemos de esta manera en positivo. Aprendemos de Cristo por haber oído y por haber sido por Él enseñados. Vuestra atención, por favor. Estas son descripciones claras de lo que supone un nuevo nacimiento y la salvación consecuente. MacArthur lo describe así: aprendido, oído, enseñados, 3 descripciones figurativas de la salvación y el nuevo nacimiento. El que ha nacido de nuevo aprende, y aprende porque quiere aprender, porque puede aprender, porque tiene el Espíritu de Cristo para aprender. Y si no aprende porque no quiere aprender, mal asunto. No se puede decir de otra manera. Oído, tenemos oído, Dios nos ha dado oídos nuevos para poder oír su palabra y entenderla y ser enseñados de esa manera. Por tanto, solo los nacidos de lo alto pueden aprender de Cristo, pueden oír a Cristo, pueden ser enseñados por el Espíritu de Cristo. Y muchas veces muchos se esfuerzan en coger a alguien así a un familiar, pobre familiar, ¿no? Pobrecito, ¿no? Que no es cristiano, le ponen ahí en medio, porque mira, y empiezan con la Biblia así, y empiezan, porque tal, pam, pam. Y resulta que este familiar, ¿no?, pues es una persona bien educada, y está ahí, sí, a ver si te callas ya, me dejas ir, estoy ya cansado de estar aquí. No decía nada, no decía. Porque tienen esa mentalidad pseudo cristiana, arminiana, de que hablándoles la palabra, llegará un momento en que lograrán convencer a la persona. No funciona, hermanos. No funciona así. ¿Cómo funciona entonces? Hombre, tú hablas la palabra si realmente tú ves que quieren escuchar. Está bien, hay que hacerlo. Pero si tú disciernes que en realidad solo es un bienquedismo, quedar bien contigo porque no quieren desagradarte, es un familiar muy cercano, un hijo un padre un hijo, o la madre, o lo que sea, pues tú tienes que entender si realmente tienes que avanzar ahí, machacar o ya dejarlo ya de una vez, porque no vas a conseguir nada. Si el Señor no hace la obra, no hay nada que hacer. No es que a ver si así logra entender. No va a entender nada, porque si no tiene el Espíritu de Cristo no va a entender. Va a rechazar.
Y al final se va a cansar de ti y te va a decir no vengas más, como ha pasado tantas veces. O mira, vuelve pero de aquí a 10 años, o sea, déjame en paz. Es muy pesado, eres muy pesado. Qué pena, ¿no? Es que en vez de conseguir algo bueno, conseguimos todo lo contrario. Es mucho mejor orar por la persona. Es mucho mejor orar aparte. Y si quieres escuchar algo, vale, se lo dices, pero no machacar, porque no funciona así. Y el punto que quiero enfocar es este, que las personas no son convencidas por la Biblia. Las personas son convencidas por el Espíritu Santo, que lógicamente es el autor de la Biblia. ¿Me estás entendiendo? Mira, para muestra un botón, Satanás conoce este libro, que son 66 libros, mejor que nadie, porque tiene mucha inteligencia. Lo conoce perfectamente. ¿Tú crees que el diablo se va a convertir alguna vez? Ya sabemos que no. Hay grandes teólogos que conocen tanto la Escritura, pero no han nacido de nuevo. Y muchos de ellos han muerto o morirán en sus pecados y punto, y se acabó. Así que no es por insistir, es por la obra del Espíritu Santo y no de otra manera. Bien, este es el privilegio de los cristianos, el aprender, el oír y el ser enseñados. Es el privilegio de los hijos de Dios, punto. Si habéis oído a Jesús, habéis oído la verdad. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los efesios, conforme a Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Hay una orden ahí, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El despojarse es del griego apotitemi, tiene el sentido de quitarse algo por completo, como un mendigo al que le han regalado ropas nuevas y decide deshacerse de sus harapos sucios. Esta es la figura, ¿vale? Este proceso empezó en el momento de la conversión. En el momento de la conversión, cuando Dios nos convirtió, porque yo no me convertí, me convirtió Dios, ahí se produjo el milagro de los milagros. O sea, eso fue impresionante. Y si tú recuerdas ese momento, cuando a ti te pasó, algunos lo recuerdan más, otros menos, depende ya, porque es una cuestión también emocional y a veces no todo el mundo es igual. Pero Dios sí lo sabe, y cuando en el momento en que recibimos el Espíritu de Cristo, ahí, cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando lo recibimos, ahí Dios hizo toda la obra completa. Pero esa obra se tiene que ir manifestando conforme vamos andando. Y conforme vamos decidiendo, y conforme vamos decidiendo cómo andamos en la vida. ¿Me entiendes? No estoy hablando en cuanto a conversión, en cuanto a salvación. En cuanto a salvación, fuimos salvos ahí. Pero en cuanto a santificación, es un proceso. Santificación experimental. La nuestra. Bien, entonces, este proceso empezó en el momento de la conversión y continúa en la medida en que el creyente vive en el señorío de Cristo. Esa es la clave, hermanos. Señorío de Cristo. Señorío de Cristo. O sea, no podemos decir que Cristo es mi Señor. Yo no puedo decir Cristo es mi Señor si yo realmente no vivo conforme a la ley de Cristo. A la ley de Cristo. ¿Me entiendes? No quiero engañarme. O sea, va a haber muchos salvos así como por fuego. Y van a entrar en el cielo así medio quemándose, pero van a entrar, sí. Pero todos ellos es que no habrán vivido en el señorío de Cristo. Pero si queremos tener una entrada amplia en los cielos, tenemos que andar conforme al señorío de Cristo. ¿Y eso cómo lo sabemos? Cada uno de nosotros debemos saber y buscar a Dios que nos ayude a entender la verdad de cómo Dios quiere que andemos. ¿Me entiendes? Es responsabilidad de cada uno. Señorío de Cristo, lo que implica una vida de sumisión a Cristo y de obediencia a Él. Lo dije antes, ¿verdad? La obediencia es clave. No hay manera de agradar a Dios si no le obedecemos.
Y si no tenemos esa impronta de decir, Señor, yo no sé muy bien cómo obedecerte, pero yo quiero obedecerte. Esa es la clave. Porque ¿cómo hacerlo bueno? No siempre sabemos. No siempre sabemos. Porque venimos de donde venimos y tenemos conceptos ahí, un lío en la cabeza. Pero lo que sí Dios ve es la determinación de decir, Señor, yo sí quiero vivir conforme a tu voluntad. Y eso lo podemos hacer, lo debemos hacer y está en nuestra decisión hacerlo. Eso es lo que nos diferencia del resto de los robots. ¿Me entiendes? Tú puedes programar una máquina. Dios no nos ha programado hasta ahí. Esta es nuestra libertad. Nuestra libertad. Es decir, Señor, que inspirados por el Espíritu Santo podemos decir, Señor, yo quiero agradarte, pero de verdad. Esto tiene que ver con la salvación. La salvación es algo de Dios. Pero yo no puedo ser salvo si Dios no me salva. Pero una vez salvo, sí puedo. Estoy vivo y sí puedo determinar, Señor, yo no quiero vivir para agradarme a mí, o medio, sino quiero vivir al 100% para ti. ¿Me entiendes? Ahí sí. Y si no hacemos eso, es un error. Pero claro, otra vez, nadie puede obligar a otro a hacer nada. Aquí es donde cada uno tiene que tomar su determinación. Y con 40 años de convertido, os voy a decir que es la mejor decisión. Es decir, Señor, mi vida es tuya, no es mía. Y solo tú le das sentido. Y debe ser así. Eso no significa que todo lo vas a hacer perfecto. No. Pero cada vez que hagas algo imperfecto, Dios te va a decir, mira, eso está mal, y tú vas a decir, hostia, perdón. No quiero, no. Otra vez, maldito carácter. O esto, lo otro, lo demás allá. ¿Me entiendes? Porque ni tú ni yo, si realmente estamos en el señorío de Cristo, queremos hacer lo incorrecto. Queremos hacer lo correcto. Que no siempre lo logramos. Pero lo queremos. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Esa decisión auténtica de decir, yo quiero agradarte, Señor. Amén. Vivir el Señor de Cristo implica una vida de sumisión a Cristo, conforme la palabra lo enseña, no conforme tú puedas imaginar o tú puedas decidir o según el estándar de esta sociedad o según no sé qué o según no sé cuánto, sino conforme la palabra lo enseña, porque no hay otra manera, Es conforme la palabra de Dios lo dice. Y la palabra de Dios entendida por la luz, en la luz del Espíritu Santo. Pero la tenemos, la luz. Sí que no hay excusa. Esto es vivir en sumisión al Señor de Cristo y, por tanto, en obediencia a Cristo. ¿Amén? Y despojarse del todo del viejo hombre es preciso si realmente queremos agradar a Dios, porque está viciado conforme a los deseos engañosos que hablamos y es inútil para el reino. Es también nuestra labor cotidiana en lo que denominamos santificación experimental, es decir, hacer lo que tenemos que hacer, ser como tenemos que ser, todo lo que implica nuestra conducta, todo lo que implica nuestro andar delante del Señor. Que ya es bastante, ¿eh? O sea, aquí no cabe decir, no cabe apelar a la soberanía de Dios. Porque Dios en su soberanía ha decidido que tú y yo vivamos conforme a su voluntad. ¿Me entiendes? Y no podemos excusarnos o escudarnos en decir, bueno, Dios tiene todo el poder para hacer lo que quiera y lo puede hacer en mi vida. Claro que sí, pero Dios quiere mi colaboración. Es lo mismo que orar. Aquí tienes el ejemplo muy claro. ¿Por qué necesitamos orar? Pero si Dios es soberano y lo puede hacer todo y no necesita de nuestras oraciones, y es cierto, no necesita, pero Dios quiere que oremos. ¿Ves la diferencia?
Porque si lo piensas bien, dices, ¿y para qué vamos a orar si al final se va a hacer la voluntad de Dios? Dios es soberano. Naturalmente que sí, que al final se hará la voluntad de Dios, pero Dios quiere que participemos en las cosas suyas. ¿Te das cuenta? Así que ese extremo de irse de hacer abuso de la soberanía de Dios, no. Es que no tiene sentido. Porque entonces ya no seríamos humanos, seríamos entes programados. No. Dios hace su voluntad. Y en su voluntad está el que nosotros hagamos su voluntad. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y por tanto, si Dios quiere que lea la Biblia, tengo que leer la Biblia. Si Dios quiere que ore, tengo que orar. Y alguno dirá, ¿para qué vas a orar si al final Dios va a hacer lo que Él va a querer? Pues porque la Biblia dice que tengo que orar. No es orar para convencerle a Dios. Nosotros no oramos para convencerle a Dios. Nosotros oramos, y te voy a decir cómo oramos. No son nuestras palabras. Es el Espíritu Santo a través de nosotros, intercediendo a través de nosotros con gemidos indecibles. Porque orar, no sabemos cómo orar. Yo no tengo ni idea de cómo orar tantas veces, ni idea. Pero oro en la mejor manera que sí puedo, en la fe de que Dios, por su Espíritu, va a estar orando, el Espíritu Santo va a estar orando lo que realmente el Padre quiere oír. Y eso es lo que vale. Y Dios me da el privilegio de unirme en esa comandita, si lo quieres así. Ahí estoy. Y tú también. Ese es el porqué. De la misma manera, si Dios va a salvar a quien va a salvar, ¿por qué vamos a hablar del Evangelio? ¿Qué más da? Si Dios al final salvará a quien quiera. Esto es media verdad. Es media verdad. Dios salvará a quien quiera, por supuesto, porque ya lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios quiere que tú y yo participemos en el privilegio de anunciar la palabra de Dios. ¿Ves? En lo que esté en nuestra mano hacer. Y así con todo lo demás. Y esto es parte de la santificación experimental, por supuesto. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El griego dice ir siendo renovados. Ahí se entiende más, es un proceso. ¿Te das cuenta? Ir siendo renovados, que sería el sentido más exacto traducido del griego. Explica, como también se ve en Romanos 12:2, miradlo en casa, y Efesios 5:18, el aspecto progresivo de la obra de la santificación. El ir siendo renovados en el espíritu de vuestra mente. No es el Espíritu Santo aquí, sino es el espíritu nuestro. Es nuestra voluntad. Es lo que decidimos hacer. Es lo que está diciendo. Lo que significa espíritu aquí no se refiere al Espíritu Santo, sino, como es frecuente en Gálatas, aquí en Efesios, se refiere al talante espiritual de la persona convertida. Porque tenemos el espíritu renovado, tenemos que hacer la obra aquí de renovación, ir haciéndola en el espíritu de nuestra mente. Tal y como nuestra mente ha sido renovada, así tenemos que proceder. Es lo que quiere decir. Y habla de la mente, y aquí quería llegar yo, la mente. La mente es crucial en todo esto. La siguiente traducción nos ayuda a entender mejor lo que el apóstol quiere comunicar, para ser hechos nuevos en la actitud de vuestras mentes, la NVI. Para ser hechos nuevos en la actitud de vuestras mentes. Actitud de vuestras mentes. Proceso mental. ¿En qué estás pensando? ¿O dejas que la mente vaya loca? Y que miles de pensamientos te vienen y... No, hay que ordenar todo eso. Y lo que no es de Dios, fuera. Y pensar como Dios quiere que pensemos. Es todo un ejercicio, ¿eh? El cómo pensemos es crucial. Y fíjate que en griego arrepentirse es metanoia y significa un cambio de mente. Metanoia significa cambio de mente. Es decir, pensar conforme a Dios. No pensar como pensábamos, sino pensar conforme a Dios. No pensar conforme la sociedad piensa,
los valores de esta sociedad, sino pensar como Dios piensa. Eso es metanoia y significa arrepentirse. Arrepentirse no es solamente un acto de contrición, se podemos decir así, que está bien, pero es insuficiente. De dolor, contrición o dolor por los pecados. Oh, he pecado. Hay muchos que se duelen por sus pecados, pero luego van a hacer lo mismo. No están arrepentidos. Arrepentimiento significa, me duelo por este pecado y decido no hacerlo más. Eso es cambio de mente, eso es un verdadero arrepentimiento. ¿Me entiendes? Y Padre, sé que tengo tu gracia para poder vencer sobre esto. No darse golpes en el pecho, ay, pobre de mí, pecador, ay, que no sé qué, que no, ay, siempre lo mismo, y el diablo me ha hecho pecar. El diablo no te ha hecho pecar. Pecado porque te gusta el pecado. Ya está. Y ahí es donde realmente se ve si uno es cristiano de verdad o no. Porque el que es cristiano de verdad, muy por encima de cualquier consideración emocional, o del tipo que sea, vence. Y dice, no, se acabó, esto no puede ser. Esto desagrada a mi Dios, yo quiero agradarle. Yo decidí agradarle. Él me pidió que yo decidiera agradarle, y yo decidí agradarle, y yo quiero vivir conforme a esta pauta. Por lo tanto, esto que es desagradable a Dios, lo rechazo. Ese es el cristianismo, hermanos. Lo demás, chapuzas. Esto es el cristianismo. ¿Quieres ser verdaderamente cristiano? Vive como Jesús vivió. Andar como Él anduvo. Arrepentirse, metanoia, cambio de mente, cambio de decisión. Voy a decidir lo que es lo correcto, no lo que es lo incorrecto. Entendamos que Pablo está hablando de la renovación de la mente vital para un cambio integral de la persona. El cambio de vida ha de reflejarse primera y principalmente en una nueva mentalidad, ya que la conducta siempre consiste en la exteriorización de las convicciones que tenemos. Actuamos según creemos. Sentimos según pensamos. ¿Tú quieres tener sentimientos correctos? Piensa bien. Piensa como Jesús pensaría, o como pensaba. Y más tarde o más temprano tus sentimientos serán conforme a sus pensamientos. Lo contrario también es verdad, pero para mal. John MacArthur aborda la cuestión directamente, dice, la salvación incluye la mente, que es el centro del pensamiento, el entendimiento y la capacidad para creer, así como de los motivos y las acciones. Se basa en Colosenses 3:1, 2 y 10. Claro, es que es así. Tenemos una mente, hay que usarla, pero hay que usarla bien. Hay que usarla bien. Ciertamente, cuando una persona nace de nuevo, recibe de parte de Dios una capacidad espiritual y moral nuevas, tales que una mente separada de Cristo jamás podría tener. No en vano el mismo apóstol, escribiendo a los Corintios, esta vez les dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Esto se cumple a diario, hermanos. Esto no es algo solamente escatológico. Esto se cumple a diario, si somos obedientes. 24, vamos terminando. El vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Nada que ver con este mundo. Nada. Así como vimos en el versículo 22, cuando despojaos era algo que teníamos que hacer una y otra vez como proceso de la santificación experimental, el vestíos del nuevo orden, del nuevo hombre, también. Porque está aquí en la mente siempre. Vestíos del nuevo hombre, también. Nuevo orden, no, el nuevo orden lo va a traer Cristo cuando vuelva. Ese sí va a ser el nuevo orden, pero no el anticristo. Y vestíos del nuevo hombre, también es un proceso diario de obediencia, de sujeción a Cristo, de que Él sea el más y lo más importante en nuestras vidas. Así que Dios lo hizo y nosotros debemos apropiarnos de ello. Dios ya lo hizo, pero lo tenemos que ir haciendo.
Por tanto, requiere también nuestra voluntad y obra, eso es vestirse. El proceso empieza en el renovar nuestra manera de pensar. Por eso es crucial estudiar las Escrituras, porque en ellas aprendemos a conocer al Señor. Es que no hay manera de conocer al Señor si no leemos la Biblia, hermanos. Y no es fácil leer la Biblia, ¿sabes? Porque el primer interesado en no leer la Biblia eres tú mismo. Es tu carne. Es el primer interesado. Y por supuesto el diablo, está claro. Y menos aún si tienes el Espíritu de Cristo. Porque si no tienes el Espíritu de Cristo, al diablo le da igual que tú leas la Biblia. Como si quieres leer el Quijote, le da igual, o la Biblia, lo que quieras. No te vas a enterar de nada, realmente. Pero si tienes el Espíritu de Cristo, él no quiere eso. Tu carne menos, o igual, por el estilo. Y empiezas a leer y te duermes, te entra sueño, ¿no pasa eso? Depende de qué momento del día, sobre todo. Bueno, pues te echas una cabezadita y luego sigues leyendo. Pero no dejes de leer. No dejes de desaprovechar la ocasión que tienes ahora, que aún tienes ojos en este cuerpo. Porque luego ya será tarde. Ahora es el momento de obedecer a Dios. Lee la palabra de Dios, lee la Biblia. Con fe. Y pidiéndole al Señor que te ayude a entender. Y que tengas ganas de leer la Biblia, porque es el último libro que la carne querría leer. El último. Razón de más para decir, yo voy a leer la palabra de Dios. Contra viento y marea. Viento y marea aquí es la carne de uno. Leer la Biblia y entender la Biblia. Crucial. Así aprendemos a conocer al Señor. La renovación de la mente por haber sido salvados no solo trae como resultado la renovación del carácter, sino la transformación de la persona que la hace pasar de lo viejo a lo nuevo, cumpliéndose así lo que el mismo apóstol enseñó y ya dije antes, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, nueva criatura es, gloria a Dios. Eres una nueva criatura aunque seas muy feo o muy viejo, da igual. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y esto es un proceso que ya empezó en el momento de la conversión. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a tomar la Santa Cena.